Con el permiso de la presidenta y los integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado, quien suscribe Vicente Morales Pérez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena de esta legislatura, conjuntamente con lo expuesto por los artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31 bis y se reforman y adicionan los artículos 42, 43 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo la siguiente exposición de motivos. La historia reciente de México demuestra que las democracias no se fortalecen únicamente mediante la celebración periódica de elecciones, sino mediante la creación de instituciones que hagan posible que la ciudadanía vigile, cuestione, participe y transforme la vida pública. En las últimas décadas, los congresos locales del país han enfrentado profundos desafíos de legitimidad derivados de la distancia entre representantes y representados, de la percepción de opacidad de procesos legislativos y de rezagos de mecanismos efectivos de participación social. Tlaxcala no es de excepción y en este caso y momento histórico que se vive es necesario que se hagan reformas a la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y es lo conducente a la Ley Orgánica y Reglamento Interior. En este contexto, el Parlamento abierto surge como respuesta ética, jurídica y democrática a esta necesidad. No se limita a publicar información o transmitir sesiones, implica transformar la cultura institucional del Congreso para que cada etapa del proceso legislativo sea pública, accesible y comprensible. Parlamento abierto significa saber quién propone, cómo se discute, qué fundamentos se usan, quién influye, qué evidencias se consultan y cómo se toman las decisiones. En esencia, el derecho de la ciudadanía a vigilar al poder y más aún a participar en él. El Estado mexicano, a través del artículo 6 de la Constitución Política de la Constitución Federal, reconoce la transparencia y el acceso a la información como derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica legislativa, en la mayoría de los congresos se ha mostrado que este principio constitucional requiere de un desarrollo más profundo, pues la información pública solo cobra sentido cuando se presenta de manera clara, completa, oportuna y útil. Por ello, la tendencia contemporánea es elevar a rango constitucional las obligaciones específicas para garantizar un parlamento efectivamente abierto. En diversos estados del país y en parlamentos del mundo, este modelo ha demostrado mejorar la calidad de las leyes, reducir los riesgos de corrupción y aumentar la confianza pública y establecer la integridad democrática. Tlaxcala merece colocarse a la altura de estas prácticas. Actualmente el Congreso local ha dado pasos importantes y ha tenido avances significativos, pero carece de una base constitucional que obligue de manera permanente y objetiva mediante la legislación para dar apertura y tener una participación ciudadana mayor. La presente iniciativa propone incorporar expresamente en la Constitución Política de Tlaxcala el principio del Parlamento abierto como eje rector de la función legislativa, estableciendo que la transparencia proactiva, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el uso de datos abiertos y la integridad pública no serán prácticas voluntarias, sino obligaciones constitucionales. Desde la visión de la cuarta transformación, el Parlamento abierto no es un mecanismo burocrático, es un principio moral que deriva del humanismo mexicano. El poder político debe ejercerse de cara al pueblo y bajo el escrutinio permanente de quienes lo otorgan. Abrir el Parlamento no significa solo abrir la puerta,
sino abrir la decisión, permitir que la ciudadanía incluya, observe, cuestione y proponga. Por ello, esta reforma propone establecer los elementos mínimos que deberán observarse en todo proceso legislativo. El Parlamento abierto fortalece al Congreso, no lo debilita. Acerca de la ciudadanía, su participación es más activa, no la aleja y honra la voluntad popular que dio origen a esta nueva etapa política de México. Por estas razones, se presenta esta iniciativa para trabajar de manera activa y unida con el pueblo. Por lo anterior, me presento presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. 1. Se adiciona al artículo 31 bis, un párrafo tercero al artículo 42, un párrafo tercero al artículo 43, se reforma la fracción 54 y se adiciona el párrafo 55 al artículo 54, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 31 bis. El Congreso del Estado se regirá bajo los principios del Parlamento abierto, los cuales comprenden la transparencia proactiva, la participación ciudadana informada, la rendición de cuentas, la integridad pública, el uso de datos abiertos y la accesibilidad plena de los procesos legislativos. Las leyes establecerán los mecanismos, procedimientos y herramientas necesarias para garantizar que toda actividad parlamentaria, incluida la labor en comisiones, la elaboración de dictámenes, la votación, la consulta pública y la gestión administrativa se desarrollen de manera pública, tasable y verificable. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y las demás disposiciones aplicables deberán desarrollar los principios del Parlamento abierto, estableciendo mecanismos de consulta ciudadana, sistemas de datos abiertos, legislativos, metodologías y trazabilidad normativa, publicidad de agendas y documentos parlamentarios, así como procedimientos accesibles para que la ciudadanía pueda participar de la deliberación y evaluación del trabajo legislativo. El Parlamento abierto constituye un principio rector del Poder Legislativo del Estado y comprende la obligación de garantizar que toda actividad parlamentaria sea accesible, comprensible, verificable y desarrollada de forma transparente. Artículo 42. El Congreso del Estado deberá presentar anualmente un informe del Parlamento abierto que contenga indicadores verificables, avances, retrocesos, métricas de participación ciudadana, avances, evaluaciones externas y resultados en materia de transparencia legislativa. Dicho informe será público y deberá difundirse ampliamente mediante los mecanismos que la ley establece. Artículo 43. Esta obligación de los diputados y diputadas de actuar bajo los principios del Parlamento abierto, garantizando la publicidad de sus actos, la transparencia de la toma de decisiones, la rendición de cuentas sobre su gestión y la participación ciudadana en los procesos legislativos. Artículo 54. Son facultades del Congreso, fracción 54, garantizar el cumplimiento de los principios del Parlamento abierto en el ejercicio de la función legislativa y la administración del Congreso, asegurando la participación ciudadana, la transparencia proactiva, la publicidad, la publicación accesible de la información parlamentaria, la apertura de datos y la rendición de cuentas periódicas sobre su desempeño institucional. 55. Las demás que le confiere la Constitución y las leyes. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, dado la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chicoteca, a los 11 días del mes de diciembre
del año 2025. Es cuando